con el verbo tener encima sí. No. En la lengua ronasime de la cultura quechua no hay una interpretación o traducción exacta, ¿sí? Equivalente al verbo tener del castellano. No hay. Solo se recurren a dos sufijos y a dos vocablos que indican la idea de pertenencia o posesión. ¿No? O sea, verbo en sí no hay, no vamos a tener yo tengo un perro, no tenemos el verbo. Sí hay sufijos que hacen a la idea del verbo, del verbo de la idea de poseer, ¿sí? Esos sufijos es el yo, que ya lo hemos hablado cuando vimos revisión de números, el que tiene o el dueño de, que le pertenece a. Y a veces vamos a encontrar el sufijo yo asociado al ka de la raíz del verbo kai. ¿Sí? Ahí vamos a ver los ejemplos, va a ser más. ¿Sí? Por ejemplo, guasillo, guasillo, el dueño de la casa. ¿Sí? Tenemos guasi, y a guasi le vamos a agregar el yo, un sufijo que va a indicar pertenencia, guasillo, el dueño de la casa. ¿Mm? Isca y Panayo tiene dos hermanas. Isca y Panayo. ¿Sí? Isca y dos, pana, hermana, desde hombre hacia mujer se dice pana, ¿eh? Y el yo indica la posesión. Tiene dos hermanas. ¿Sí? Si vimos la primera persona y la primera oración y la segunda oración, el yupana, isca y yupana, son tercera persona. Hablan de él o de ella. Él tiene, él es el dueño de la casa o la dueña de la casa. Tiene dos hermanas o tiene, todo para tercera persona, ¿sí? Ahora, cuando decimos musu celular ni yohkani, tengo celular nuevo. Ahí es cuando se asocia el yo con la raíz del verbo kai. ¿Mm? Es esto, mira, lo que tenemos acá. El yo con el ka. Entonces te queda musu celular ni yo kani. ¿Sí? El yo con el kani se va a interpretar como tengo. En ese caso, el cani no lo vamos a interpretar como soy o estoy. ¿Eh? El cani se va a interpretar, el yo y el cani se van a interpretar como tengo. Tengo celular nuevo. ¿Qué diferencia hay con el isca y panayo? ¿Sí? El isca y panayo, acordémonos que es tercera persona y el can, que es la tercera persona, yo tendría que decir isca y panayo can. ¿Mm? Tiene dos hermanas, pero ¿qué pasa con el can? El can en tercera persona no se escribe. Mana que el caicho. No se escribe. Por eso es que no aparece en la primera y en la segunda persona, que es de tercera de singular. El dueño de la casa tiene dos hermanas. Pero sí ya va que aparece en el can, en el cani, en el canqui. ¿Mm? Va a aparecer, bueno, ñaupa yacha enillo canqui. ¿Sí? Ñaupa, tiempo antiguo, ¿sí? Que es el tiempo antiguo. Yachay es el saber, la sabiduría, el saber. ¿Sí? El ni le ponemos porque es el sufijo neutro, ¿sí? Para que no haya choque de vocales, pues si no va a quedar yachayo. Porque no queda yachayo, es yachañillo. Y el kanki, el verbo kai, conjugado a la segunda persona. Entonces, tú tienes sabiduría ancestral. Ñaupa yachainillos kanki. Ñaupa yachainillos kanki. Pisca yupana, vamos con el número 5. Tahuachina, Tahuachina halcón, 4 perras, ¿sí? Porque China es hembra, ¿sí? 4 perras, capu.
Acá tenemos el capui, que también va a indicar la tercera persona, la posesión. Capui es dueño de 4 perros. O el tijay, también como tiene buena computadora. Alguien, alguien computadora tilla. Mira que acá con el capun, el tijay, también se agrega el posesivo acá, con su perro, ¿sí? Computadora, su computadora. Además se agrega el posesivo, ¿sí? Guasillo, iskaypanayo, musuk celular niyo kani, ñawpa yachayniyuq kanki, tawa chino alkon kapu, alguien computadora nutillapu. Entonces, el verbo tener en runasimi, ¿sí? Se puede utilizar el sufijo yo, ¿sí? Se puede utilizar el sufijo yo combinado con el ka de el verbo ser o estar, el verbo kai. ¿Sí? Y después algo similar también es el capuy y el tillapuy, que en ese caso se le retira el infinitivo y se le agrega los sufijos capuni, capunki, capun, capunche, ¿sí? Y el tilla, tillanquiche, tillancu, tillanquiche, tillay, tillan, ariñañay. Ariñañay. Y para eso vamos a hacer los siguientes ejercicios. Ñañay, o sea que van juntos el shock y el cana en algunas partes nada más, ¿no? Sí,